¿Cuáles son algunos hechos ridículos de la historia? El hijo de Abraham Lincoln, Robert Todd Lincoln, estuvo presente en 3 asesinatos presidenciales diferentes. Después de McKinley, decidió no aceptar más invitaciones. Hace 101 años, un enorme tanque de molasas se abrió en Boston, causando una ola pegajosa que mató a 21 personas e hirió a más de 100. La gran inundación de Moyas se extendió a aproximadamente 35 mph. El expresidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, fue abordado por un hombre que le apuntó con un arma, hecho más pequeño de la historia. Este fue el primer intento de asesinato de un presidente de los Estados Unidos. El hombre sacó una segunda pistola y disparó, pero la pólvora nuevamente no se encendió. El asesino intentó escapar, pero no antes de que Andrew Jackson lo atrapara y lo golpeara con un bastón. El general Omar Bradley fue detenido por MP durante la batalla de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial debido a que pensaban que era un infiltrado nazi. La ironía fue que fue detenido porque identificó correctamente la capital de Illinois como Springfield cuando el oficial pensó que era Chicago. Durante la Guerra Fría, surgió la idea de colocar condones XL etiquetados como medianos en los soviéticos para hacerles pensar que somos anatómicamente superiores y tener más miedo de luchar contra nosotros. Fácilmente mi parte favorita de la historia estadounidense. Las papas no eran muy populares como alimento en Francia, como si fueran vistos como aptos solo para animales. No solo eso, sino que se los consideraba generalmente no digeribles por los humanos. Entonces, un farmacéutico llamado Parmentier sabía que eran buenos alimentos y quería popularizarlos entre la clase trabajadora. Así que consiguió una granja de 2 acres para cultivar papas y colocó guardias armados a su alrededor en todo momento. La gente asumía que los guardias armados significaban que algo muy valioso estaba creciendo allí, así que comenzaron a robar las papas. Así es como las papas se hicieron populares en la clase trabajadora de Francia. Maratón Olímpico de 1904 en St. Louis. El finalista número 1 condujo la mayor parte de la carrera. Comenzó la carrera, se cansó y agotó el calor y quiso abandonar. Se subió a un auto para DQ y regresó al estadio, pero en el camino se dio cuenta de que estaba cerca de la línea de meta y salió a reclamar la gloria. El finalizador Almohadilla 2 fue llevado a través de la línea de meta por sus entrenadores. Según una teoría falsa de pseudociencia, los entrenadores le habían estado dando una mezcla de brandy, claras de huevo y veneno para ratas en lugar de agua. Cuando se supo que el finalista número 1 había conducido la mayor parte del recorrido, este tipo recibió el oro a pesar de la ayuda de sus entrenadores para terminar. Por alguna razón, el finalizador Almohadilla 3 era solo un tipo normal que no hizo nada inusual. En este caso, lo ordinario era extraordinario. El finalista número 4 fue un cartero cubano que había recaudado el dinero para asistir a los Juegos Olímpicos corriendo por todo su país y pidiendo donaciones. Cuando aterrizó en Nueva Orleans, perdió todo el dinero del juego. Se las arregló para buscar lo suficiente como para llegar a St. Louis y asistir a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, no tenía dinero para el equipo deportivo, por lo que corrió con zapatos de vestir y pantalones cortados en la rodilla por un compañero corredor que tenía un cuchillo. Probablemente habría entrado primero si no hubiera sido por la siesta de 1 hora que tomó al costado del camino después de comer manzanas podridas que encontró en un huerto cerca del campo. Los finalistas Almohadilla 9 y Almohadilla 12 eran de Sudáfrica y corrían descalzos. Sudáfrica en realidad no envió una delegación. Estos eran estudiantes que estaban en la ciudad y pensaron que sonaba divertido. El Almohadilla 9 fue perseguido a 1 milla de distancia por perros enojados. La mitad de los participantes nunca antes habían competido competitivamente. Algunos murieron. St. Louis solo tuvo una parada de agua en toda la carrera. Esto, junto con el camino polvoriento y exacerbado por los autos que levantan el polvo, conducen a varias muertes. La delegación rusa llegó una semana tarde porque todavía usaban el calendario juliano hasta 1918, mientras que efectivamente el resto del mundo había cambiado al calendario gregoriano. Crédito para usted, Dracon, para esta sinopsis, que robé y ajusté descaradamente un poco por claridad y brevedad. En 1908 hubo una carrera automovilística en todo el mundo que comenzó en Nueva York. La ruta comenzaría en Nueva York a San Francisco a Valdez, Alaska, a través del estrecho de Bering, a través de Rusia y Europa, con la línea de meta en París. Los automóviles eran relativamente nuevos y la infraestructura vial se limitaba solo a las áreas metropolitanas e incluso entonces, gran parte era de adoquines. Pero lo que podría haber pensado es, ¿cómo puede un automóvil cruzar el Pacífico? Cruzarían el estrecho de Bering durante el invierno cuando se congeló en un puente de hielo tonto. La carrera comenzó en febrero de 1908 e inmediatamente se topó con desafíos. Para enumerar algunos, los autos se descomponen varias veces, la falta de caminos utilizables, las personas que odian los autos que dan instrucciones equivocadas y, oh, sí, nieve.
El primer equipo llegó a San Francisco en 41 días. Pero rápidamente se dio cuenta de que la ruta propuesta desde San Francisco a Alaska no existía. Entonces, los organizadores permitieron que los equipos enviaran sus autos a Valdez, Alaska, y luego continuaron en el puente de hielo. Una vez en Valdez, los equipos descubrieron que, de hecho, ya no hay un puente de hielo sobre el estrecho de Bering porque se derritió hace 20,000 años. Pequeño descuido. Los organizadores luego permitieron que los equipos enviaran sus autos a través del Pacífico a Japón y luego a Rusia para continuar. A pesar de todas las probabilidades impredecibles, hilarantemente predecibles, el equipo ganador llegó a París 169 días después. Recomiendo escucharlo desde el podcast TEDoYo. Hay más tonterías que suceden que no podría recordar. Pepsi una vez tuvo el sexto ejército más grande del mundo después de que el precio del vodka ruso no pudiera cubrir su oferta de productos Pepsi. Así que intercambiaron 17 submarinos, una fragata, un crucero y un destructor por un acuerdo comercial. Dato curioso, el presidente de PepsiCo en ese momento le dijo al asesor de seguridad nacional: estamos desarmando a la URSS más rápido que usted. La captura de la flota holandesa en Den Helder en la noche del 23 de enero de 1795 presenta una rara ocurrencia de una batalla naval entre buques de guerra y caballería, en la que un regimiento húsar revolucionario francés capturó una flota republicana holandesa congelada en el ancla entre los 3 kilómetros, 1.9 millas, de tramo de mar que separa el puerto continental de Den Helder y la isla de Texel. Después de una carga a través del congelado Zuiderzee, la caballería francesa capturó 14 barcos holandeses y 850 cañones. Una captura de barcos por jinetes es extremadamente rara hazaña en la historia militar. En 1967, el primer ministro australiano Harold Holt desapareció mientras nadaba en el océano. Se suponía que se había ahogado, así que, naturalmente, ese año nombramos un centro de natación en memoria de él. Editar. Agregué su nombre, lo que tenía la intención de hacer cuando escribí la publicación, pero obviamente mi cerebro se rompió a la mitad de la oración y lo olvidé. Harold Holt. Cabe agregar que era un entusiasta amante de la naturaleza y un pescador con lanza. Era un buen nadador y a menudo nadaba en la playa. El día de su desaparición había otros con él, pero solo otro nadador que sintió una resaca y decidió que era demasiado peligroso salir. Holt nadó y se informó que parecía haber sido atrapado en una resaca, pero no luchó ni pidió ayuda. Luego desapareció entre las olas. Hay muchas conspiraciones sobre lo que realmente le sucedió. Pero nunca se ha encontrado nada concreto. Simplemente desapareció para siempre. Henry Cavendish. El hombre que fue vital en el descubrimiento de gases y el hidrógeno descubierto. Heredó 1 tonelada de dinero de su tío y creó un castillo especial. Era increíblemente introvertido, por lo que fue diseñado para que nunca tuviera que conocer o ver a ninguno de sus sirvientes. Se comunicó con ellos solo a través de notas. Sin embargo, apreciaba a otros científicos que venían a visitarnos y hablar. Sus obras llegaron principalmente después de su muerte, por supuesto, pero este tipo me pareció interesante. Solía haber sellos de pan, quemados en una barra de pan cocido, para evitar el fraude del pan, ya que el gobierno suministró el trigo/harina, pero algunos panaderos intentaron usar aserrín y otros ingredientes en el pan para hacer el trigo dura más. Los sellos de pan eran específicos para panaderos, por lo que podían rastrear de dónde provenía el pan contaminado. Si los atrapaban, tenían que mudarse a otra ciudad para hacer pan, o esperar 3 años para continuar haciendo pan, si no recuerdo mal. Durante la era vikinga, había un líder llamado Sigurd. Se alió con un señor de la guerra vikingo llamado Thorstein. Quería conquistar más tierras y expandir su territorio. Él ya había tenido mucho éxito al hacerlo. Esto fue hasta que se peleó con otro líder llamado Mael Buktoted o Mael Tusk, ya que sus 2 dientes frontales eran anormalmente grandes y dentados. Decidieron resolver sus asuntos en el campo de batalla y ambos acordaron traer 40 hombres cada uno para la batalla. Sin embargo, Sigurd ignoró los términos y trajo 80 hombres. Buktoted se dio cuenta de que había sido traicionado, pero no se rindió. Mataron a varios hombres de Sigurd, pero, por desgracia, fueron vencidos y todos fueron asesinados. Aquí está el truco. Después de la batalla, Sigurd ordenó a sus hombres que decapitaran a todos los enemigos y los ataran a sus monturas como trofeos. Sin embargo, cuando Sigurd regresó a casa victorioso, la cabeza cortada de Buktoted le atravesó la pierna, lo que provocó una infección y lo mató poco después. La batalla de Bull Run, durante la Guerra Civil estadounidense, se llamó la Batalla Picnic, porque muchos civiles de Washington fueron de picnic al margen y observaron. Pero una vez que la batalla realmente comenzó, y la Unión comenzó a recibir una patada en el culo, todos huyeron, atropellando a soldados heridos y cadáveres y en general interrumpiendo la batalla. En realidad, esto fue algo relativamente común durante la Guerra Civil, sé que también sucedió en Gettysburg. La colonia de Massachusetts prohibió celebrar la Navidad.
Durante ese periodo, muchas personas lo usaron como una excusa para ser golpeados y divertirse. Otra tradición era que los jóvenes adultos se vestían de manera cruzada y luego iban de puerta en puerta cantando canciones y exigiendo comida. Esto claramente no encaja con el estilo de vida puritano, por lo que el gobernador prohibió las celebraciones públicas. La gente aún podría celebrarlo en sus hogares si no se pusieran demasiado ruidosos. Creo que no se prohibió cuando Massachusetts se convirtió en un estado, pero no se convirtió en la corriente principal hasta que la Navidad se convirtió en una fiesta nacional. Nashville legalizó brevemente la prostitución durante la Guerra Civil. Los soldados de la Unión estacionados allí seguían teniendo sífilis, por lo que las prostitutas conocidas fueron puestas en una gran barcaza en el río. Estoy un poco confuso sobre lo que sucedió después de eso, pero sé que no funcionó muy bien. Por lo tanto, se legalizó y las prostitutas tuvieron que registrarse u obtener una licencia, no recuerdo cuál, y se nos exige que realicen controles de ETS. Esto redujo la cantidad de prostitutas con sífilis porque estaba siendo atrapada y tratada. Eso redujo la cantidad de soldados que contraían sífilis y alegraron al ejército. Sin embargo, fue ilegalizado poco después de que terminó la guerra. Las antiguas estatuas de mármol griegas y romanas fueron pintadas originalmente y eran coloridas. Gran parte de la pintura de las estatuas se desvaneció y desapareció con el tiempo. Algunas personas limpiaron la pintura pensando que era basura o suciedad. Y otras personas simplemente limpiaron y quitaron toda la pintura de ellos porque preferían el aspecto de mármol blanco. Roma era en realidad una ciudad muy colorida y no estaba hecha solo de aburrido mármol blanco liso. La guerra más corta ocurrió entre Zanzíbar y el Imperio Británico, que duró alrededor de 45 minutos. Tanto el británico como el sultanato de Zanzíbar enviaron a un par de miles de hombres con algunos botes, sin embargo, la guerra terminó con un solo británico herido, mientras que los zanzibarios sufrieron 500 muertos o heridos, incluidos civiles, y toda su armada, un yate, 2 barcos y una batería de tierra, se fue. Y fue entonces cuando el legendario Freddie Mercury se mudó de Zanzíbar y huyó a Inglaterra. 2 veces distintas que sepamos, un solo hombre ha impedido que el mundo entre en guerra termonuclear. Durante la crisis de los misiles cubanos y el bloqueo estadounidense de barcos rusos a la isla, los estadounidenses encontraron un submarino ruso en patrulla y se encontraba bajo ataque suave. Los barcos arrojaban cargas de profundidad sobre ellos para tratar de sacarlos a la superficie y comunicarse. De los 3 oficiales a bordo, 2 querían disparar un torpedo nuclear en represalia. Vasily Arkhipov no estuvo de acuerdo y pudo evitar el lanzamiento porque requería un acuerdo unánime. Salieron a la superficie y no comenzaron WW-3. El segundo hombre estaba trabajando en una estación de alerta temprana en la URSS y ellos, Falsey, detectaron un ataque de misiles desde Estados Unidos. Stanislav Petrov detuvo las alarmas y evitó un contraataque preventivo. 25 minutos después recibió la confirmación de que era un problema técnico y también había evitado la Segunda Guerra Mundial. También ha habido innumerables otros accidentes que involucran armas nucleares a lo largo de las décadas y muchos se acercan peligrosamente a provocar una explosión involuntaria. Tenemos la suerte, por decirlo menos, de haber evitado la catástrofe hasta ahora. Cuando los Países Bajos fueron ocupados por los nazis en 1940, muchas personas huyeron a Canadá, incluida la princesa Juliana de los Países Bajos y su esposo, el príncipe Bernard de Lippe-Biesterfeld. Su hija, la princesa Margriet, nació en Ottawa. Sin saber si el bebé sería hombre y, por lo tanto, el heredero al trono, Canadá declaró la sala de maternidad del Hospital de Ottawa extraterritorial, lo que significa que se convirtió en territorio internacional. Esto significaba que el bebé derivaría su nacionalidad solo de su madre, haciéndolo 100% holandés. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados alemanes se separaron en la zona rural de Rusia, estuvieron caminando penosamente por la nieve, sin comida ni agua durante días antes de finalmente encontrar una caída de suministros que no alcanzó su objetivo. Lo abrieron y encontraron solo pimienta negra y condones. Editar. Para cualquiera que se pregunte, mi fuente de esto es Storm of War de Andrew Roberts. Desafortunadamente no puedo recordar el número de página porque leí el libro hace unos años, pero creo que el capítulo se llama Choque de Titanes. Lo siento, no tengo una fuente más exacta, pero soy un comentarista al azar, no un profesor de historia.